amigos, bienvenidos al podcast de Aventuras Trotamundos. Mi nombre es Vanessa Garzón y estaré dirigiendo este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todas nosotras. Vamos a hablar de los entrenamientos durante el ciclo menstrual. Para eso estamos aquí con Sofía Carrizo, médica de Portola, quien nos va a aclarar ciertas dudas respecto a la menstruación durante los entrenamientos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Vane, buenas noches con todos. Muy bien y gracias por la invitación. Bueno, Sofía, quiero que nos aclares cómo influye el ciclo menstrual durante el entrenamiento. Ya, a ver, primero tenemos que conocer cuáles son las fases del ciclo menstrual, ¿no? Entonces tenemos una fase folicular, que es los primeros días, más o menos unos 12 días. Se cuenta desde el primer día, ¿sí?, de la menstruación hasta el día exactamente previo a la ovulación. Todos sabemos que el día de la ovulación es el día 14. Estamos hablando de un ciclo regular. Hay ciclos que no son regulares, sin embargo, se manejan más o menos los mismos días, ¿no? El periodo es más largo, el periodo es más corto, pero tenemos una fase folicular, tenemos el día de la ovulación y la fase lútea, ¿sí?, que es la fase final o la fase después de la ovulación, en la cual el óvulo se degenera, por decirlo así, se degenera, si es que no es fecundado, se degenera y tiene que ser, se podría decir, eliminado, ¿sí? Se descompone y se elimina en la fase lútea. ¿Cuál es la característica de cada una de estas fases? Tenemos influencia hormonal en cada una de las fases, ¿sí?, que es lo que nos afecta, digamos, a las mujeres durante cada día. Nos afecta no solamente en el estado de ánimo, nos afecta incluso en la fuerza. Ya les voy a explicar cómo es que afecta y por qué el entrenamiento debería ser planificado de acuerdo al ciclo menstrual, ¿sí?, de acuerdo al periodo del ciclo. ¿Por qué digo debería ser? Porque casi nadie lo hace, casi no se lo planifica de esa manera. Y no necesariamente es por desconocimiento, sino porque tenemos tablas de entrenamientos cuando se manejan deportes de conjunto, deportes en grupo, en los cuales tú no puedes hacer una tabla específica, a pesar de que yo considero que se debería hacer. Cuando tú tienes una deportista mujer, deberías planificar en función de eso para tener unos mejores resultados, un mejor rendimiento. Sin embargo, no lo hace. Justamente estaba revisando yo en YouTube qué información existe. Me metí a YouTube a ver información. Hay cualquier barbaridad de información. Digo barbaridad porque aquí cada uno pone su opinión, pero encontré muy poca información dada por algún profesional en la rama que realmente te puede orientar en el tema de la planificación específica del entrenamiento de acuerdo al periodo del ciclo en el que te encuentres. Claro, y apegado mucho a lo que tú dices, de hecho los abuelitos, las mamás siempre dicen que si tú estás con el BES no entrenes, no hagas ejercicio porque te puede generar problemas más adelante, problemas poliquísticos, que los ovarios, etcétera. Pero si tú te pones a investigar, realmente no es así, es más bien saber Exacto. manejar el entrenamiento y cómo los debas en cada fase. Ahora, si nos pegamos a la realidad, al momento que nosotros nos mandan tablas, nunca el entrenador nos pregunta, bueno, ¿y tú en qué fase estás? O más bien nosotros ni siquiera conocemos eso. Sabemos que tenemos el mes y más allá de eso, nada más. ¿Cómo manejas eso? Exactamente, justo lo que tú dices es lo que pasa, ¿no? Tú vas donde el entrenador ya con la prueba de esfuerzo, con los umbrales, el umbral ventilatorio 1, el 2, todo ya está planificado, cómo vas a desplazar tus umbrales, pero el entrenador ni siquiera te preguntó en qué fase del ciclo estás, cuándo es tu primer día de menstruación, cuándo es el día de la ovulación, y planificar en función de eso. Sí, entonces se debería conocer, se debería saber para poder mejorar el rendimiento. Y obviamente yo siempre digo, ¿no?, que cuando tú eres un deportista, tú llegas sí, el deportista se lleva la medalla, el deportista se lleva la gloria, por decirlo así, pero es el trabajo de una persona atrás, ¿no? Es el trabajo de un entrenador. Yo siempre recomiendo que el deporte tiene que estar guiado por varios profesionales, no solamente por uno. Sí, tiene que estar guiado por el médico, tiene que estar guiado por el nutricionista y tiene que estar guiado siempre por un profesional en el entrenamiento. Sí, yo creo que cuando uno empieza un deporte, siempre que lo tiene al lado a un entrenador, va a tener mejores resultados que si lo hace sin él.
va a tener menos lesiones. Bueno, creo que eso es tema de otro podcast. ¿Y cómo vas entrenando en cada zona? A ver, tenemos la primera fase, ¿no? Hablábamos de una fase folicular. ¿Por qué se caracteriza esta fase folicular? Es por un aumento en la cantidad de estrógenos, ¿no? Hay un aumento previo al día de la ovulación de estrógenos, van aumentando poco a poco y se mantienen hasta el día previo de la ovulación. ¿Qué pasa con el aumento de los estrógenos? Bueno, tenemos otras hormonas que también aparecen, ¿no? Que es la folículo estimulante, ¿sí? Y tenemos la luteinizante. Bueno, eso ya es un tema endocrino. Pero ¿qué es lo que hacen estas hormonas en esta fase? Sí, primero tenemos un aumento de la sensibilidad de la insulina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos consumir o consumimos más lo que son el glucógeno muscular, tenemos mayor capacidad de almacenar glucógeno muscular y glucógeno hepático, que es el principal sustrato energético que necesitamos para desarrollar una actividad física, ¿no? Para desarrollar el ejercicio, por decirlo así. Entonces, en esta fase del ciclo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aumentar las cargas, ¿sí? Podemos aumentar las cargas en los primeros 12 a 13 días del periodo. Sí, luego hablamos de la menstruación. Y ahí quiere decir que estamos más fuertes si aumentamos nuestra carga. Sí, no necesariamente estamos más fuertes. Lo que pasa es que tenemos más sustrato energético para poder soportar las cargas. Entonces, en este periodo podríamos aumentar, por ejemplo, lo que es el HIIT. ¿Sí? Podemos incluirlo en el entrenamiento, lo que es HIIT. Lo que es aumentar el trabajo de fuerza, la resistencia a la fuerza, ¿sí? Porque tenemos una mayor capacidad de soportar estas cargas por el sustrato energético, ¿sí? ¿Quiere decir que podría hacer más pesas? Podrías hacer, deberías. Sí, en este periodo es donde se debería incluir la mayor carga de entrenamiento. No necesariamente, sí pesas, pero no necesariamente una carga quiere decir aumento de peso. Una carga quiere decir aumento en intensidad. De acuerdo. En intensidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, si tú haces pesas, aumentamos la carga en las pesas. Pero si tú haces HIIT, entonces el HIIT no necesariamente es con peso, ¿no? Entonces, el HIIT es un entrenamiento de alta intensidad con cortos periodos de recuperación, el cual nos favorece en mejorar lo que es la capacidad física. Sí, el HIIT mejora la capacidad física. Entonces, en este periodo es donde deberíamos incluir la mayor cantidad de sesiones de HIIT. ¿Sí? Ahora, inmediatamente después tenemos lo que es la ovulación, ¿no? En la ovulación, ¿qué es lo que se da? Se da un pico de estrógenos, y adicional también hay una cantidad de testosterona que aparece en este ciclo. Entonces, aquí, en la ovulación, es el pico donde tú vas a tener un mejor rendimiento. Es donde aquí sí vas a estar mucho más fuerte, aquí vas a sentirte que puedes lograr todo. ¿Sí? Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que cuando nos brillan los ojos es porque estás en el día 14. Y que cuando te sientes así toda radiante, toda genial, es porque estás en el día 14. ¿Ya? Entonces las competencias deberían ir por el día 14. Deberían ir por el día 14. Bueno, ahí en teoría tú podrías mejorar el rendimiento, ¿no? Sería ideal que tu entrenamiento o el entrenamiento se lo pueda hacer en ese periodo, ¿sí? O que la competencia te coincida en ese periodo, pero eso no es tan sí, real, ¿no? Porque cada persona es diferente. Exactamente, lo que puedes aprovechar ese día es hacer el entrenamiento en velocidad de la carrera, por ejemplo, o el entrenamiento o simular la competencia. ¿Y esta fase cuántos días dura? Solamente es un día, 2 días Nada. La ovulación. Solamente es un día, 2 días la ovulación, entonces en ese día se aprovecha en aumentar más la carga, nada más, en aumentar el entrenamiento. Después pasamos a lo que es la fase lútea. ¿Sí? En esta fase lútea, en cambio, empiezan a disminuir la cantidad de estrógenos y empieza a aumentar la cantidad de progesterona. Al momento de aumentar la cantidad de progesterona, lo que hace es disminuir la sensibilidad a la insulina, que se puede traducir en un aumento en la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a utilizar como sustrato energético el glucógeno, como lo hacíamos en la primera fase, ¿no? Sin embargo,
Sin embargo, aquí lo que podemos hacer, aquí lo que pasa, mejor dicho, es que empieza a ser más efectivo la utilización de las grasas como sustrato energético, ¿sí? Entonces, además, y dentro de otras situaciones que pasan, aumenta la ventilación, ¿sí? Aumenta la ventilación durante la fase lútea. Entonces, ¿qué quiere decir que aumenta la ventilación? ¿Sí? La ventilación es lo que nos marca la capacidad física aeróbica, digamos. Es más, cuando tú te haces la prueba de esfuerzo, lo que se mide es la ventilación, ¿no? Que es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria y sobre todo el número de expiraciones. Entonces, al aumentar la ventilación, ¿qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, te dedicas a ascensos, te dedicas a el trail que ustedes hacen, a correr en montaña, aumenta la capacidad de mantenerte en situaciones de hipoxia, ¿sí? O sea, dura más tiempo porque aumenta la ventilación. Entonces, ¿quiere decir que si yo me hago una prueba de esfuerzo debería hacerme en esta etapa? No. ¿O va a mejorar mi rendimiento? No. Es exactamente igual. Aquí estamos hablando del entrenamiento, la planificación del entrenamiento. La prueba de esfuerzo se la tiene que hacer en otras condiciones. O sea, ese día no tienes que entrenar. No tiene nada que ver con el tema del periodo. Claro, no tiene nada que ver con el tema del periodo, la prueba de esfuerzo, ¿no? No va a variar en tu capacidad física si te haces un día, otro día. No va a variar, probablemente varíe durante la menstruación, los días de sangrado, ¿sí? Entonces, en esos días puede variar el ¿Es dato, menor? Podría ser menor, pero muy poco. No, aquí netamente es el entrenamiento. Entonces, podrías tú aprovechar en la fase lútea los entrenamientos en situaciones de hipoxia. Pero quiere decir que yo en todas las fases podría entrenar. Más bien es saber qué entrenar y cómo entrenar. Exactamente. ¿Qué aumentar o qué entrenar en cada fase? ¿Sí? Tú tienes una planificación, ¿sí? Tú tienes un macrociclo, por decirlo así, ¿no? Tienes un macrociclo que se planifica desde el día que empiezas el entrenamiento hasta el día de la competencia, ¿no es cierto? Que puede ser 6 meses, puede ser 9 meses, puede ser un año, un macrociclo. Este macrociclo se divide en mesociclos y los mesociclos en microciclos. Entonces, cada microciclo sería una fase del ciclo menstrual, ¿sí? Un microciclo, bueno, 2 microciclos podrían ser la fase ovulatoria y unos 2 microciclos la fase lútea, ¿sí? La fase preovulatoria, perdón, que es la fase folicular, y luego unos 2 microciclos la fase lútea, ¿no? Entonces, en estos microciclos que el entrenador te va a planificar, va a decir, bueno, las 2 primeras semanas ella está en la fase folicular, en la fase preovulatoria, entonces aquí le voy a meter 3 sesiones de HIIT o 2 sesiones de HIIT. Y en los otros 2 microciclos o después de la ovulación, el día de la ovulación vamos a competir en velocidad de carrera, a entrenar en velocidad de la carrera, de la competencia. Y los otros 2 microciclos, obviamente esto es, el entrenador lo tiene que saber manejar, ¿no? Esto depende del mesociclo también en el que estés, pero es como para darte un ejemplo, para que sea un poco más comprensible, ¿ya? Y en la fase lútea, entonces en la fase lútea, como tengo una mejor ventilación, como tengo voy a utilizar las grasas como fuente de energía y las grasas producen más energía que los carbohidratos, entonces voy a aprovechar para hacer los entrenamientos aeróbicos o voy a aprovechar para hacer un entrenamiento en hipoxia. O sea, esa es la idea en general. El entrenador tiene que saber específicamente cómo manejar, ¿sí? Las pautas la podemos dar el médico, obviamente, porque somos quienes manejamos el tema hormonal, ¿no? De cómo funciona todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis y ovarios en esto de la producción de hormonas, ¿ya? Entonces el médico le puede dar la pauta, pero el entrenador debería estar capacitado como para dividirlo como yo te lo digo, o sea, armar un macrociclo, del macrociclo dividir en mesociclo y ese mesociclo armar cada microciclo que esté envuelto en una fase del ciclo en el que estás y saber en qué microciclo aumento las cargas, en cuál hago la descarga, en cuál trabajo más aeróbico. Esa sería la idea. Ahora, entrenarlo por mi cuenta, digamos, yo no tengo entrenador,
Entonces el día que estoy en la fase folicular voy a ir al gimnasio y le meto yo que sé cuántos kilos más y me saco la madre en el... No, eso es preferible no hacer ningún cambio si lo hacemos así de empíricamente. ¿Sí me entiendes? Es que claro, partiendo de la parte, como tú dices, empírica, la mayoría de gente solo sabe cuando está con el mes y nada más. El resto del mes es un tema que ni siquiera lo consideras. Pero viene mucho el tema del cambio hormonal, porque tú antes de que tengas el periodo tienes cólico. No es lo mismo entrenar cuando tú tienes cólico que cuando tú estás bien. Ese es al final de la fase lútea. Cuando tú ya llegas al final de la fase lútea hay una bajada total de lo que es estrógenos y progesterona. Entonces incluso en esta fase te da más hambre, te da ganas de llorar. También te da ganas de llorar, sí. Se pega mucho el tema donde ni siquiera sabes lo que quieres. Exactamente, te da un poco de depresión. Entonces ir a entrenar con depresión, es por eso que en esta fase hacemos el entrenamiento aeróbico. Aumentamos un poco más del entrenamiento aeróbico. Y claro que viene ligado que mientras tú estás así, corres, se va relajando y sientes más bien un alivio. Claro, lo que pasa es que cuando tú empiezas a correr, esto ya es independientemente del ciclo menstrual, ¿no? Cuando tú empiezas a correr, cuando tú aumentas la intensidad del ejercicio, cuando ya llegas a una intensidad moderada, alta, hay una secreción de neurotransmisores a nivel cerebral, que son los neurotransmisores que podemos decir los de la felicidad. Sí, como es la serotonina. Entonces el correr independientemente o hacer ejercicio aeróbico, no necesariamente correr, no, hacer ejercicio aeróbico independientemente del ciclo en el que estés te va a hacer sentir mejor. Además, las mujeres que hacen actividad física, no necesariamente que sean deportistas, pero las mujeres que hacen actividad física van a tener menos dolores o menos sangrado, menos dolor, menos malestar durante el periodo de menstruación. Ahora, durante la menstruación, sí, que son los primeros días, ahí es donde empieza a secretarse o donde va a haber ya el aumento de estrógeno. Sin embargo, una se siente cansada, se siente agotada, hay aumento de la retención de líquidos, se siente hinchada. Entonces, en esos días, en cambio, se debería planificar lo que son entrenamientos de descarga. Porque si estás con dolor, no le puedes aumentar la carga de entrenamiento. ¿Sí? Si estás con malestar, sería ilógico meterle un hit, digamos. ¿Y qué pasa si estás con malestar? Lo puedes hacer. Pese a eso lo haces. ¿Hay alguna afectación o no? No hay ninguna afectación. Lo puedes hacer, pero no es tan recomendable. No es tan recomendable porque no te sientes bien. Entonces, si tú no te sientes bien, el ejercicio no va a ser bien aprovechado igual. O sea, por más que le metas la carga, no va a ser bien aprovechado. Entonces, es mejor en ese periodo planificar lo que es la descarga. Ya, Sofía, ahora en el tema del ciclo, si yo justo estoy en una competencia y voy a correr y decido tomarme pastillas para cortar el periodo menstrual, ¿tiene alguna afectación a mi rendimiento? ¿Voy a rendir igual o es exactamente lo mismo? Pero sé que va a alterar el otro mes mi periodo. Eso podría ser la afectación. A ver, lo que generalmente se hace o cómo se lo hace, aunque no debería decirlo cómo, ¿no? Porque no es lo ético, no es lo que se debería hacer, pero cuando se altera el ciclo menstrual es justamente para coincidir el día de la competencia en el día de la ovulación, en el cual tú vas a tener un mejor rendimiento, ¿ya? Ahí es cuando se altera el ciclo. Sin embargo, cualquier hormona está dentro de la lista prohibida de la WADA, ¿no? Que tenemos justamente ahí, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, si estamos hablando del deporte de alto rendimiento donde se hace el control antidopaje, todo lo que son, tenemos ahí la lista, ¿no? Todo lo que son agentes anabolizantes son sustancias no aprobadas. Los anabolizantes son, por ejemplo, la androstenediona, que son precursores de estrógenos, para darles una idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no solamente eso, si bajamos la lista, más abajo están todos los que son también precursores específicamente de estrógenos. Tenemos la testosterona también como agente prohibido para la competencia. Ahora, si tú, por ejemplo, tomas anticonceptivos orales, lo que tienes que hacer es un aviso de uso terapéutico, se llama así, a la agencia antidopaje. Entonces, el médico te emite un certificado que tú tomas anticonceptivos orales, ¿sí? En tales dosis,
con este nombre y la agencia antidopaje tiene el conocimiento y no te lo va a marcar. No va a salir doping. No te lo si va a no marcar. aviso, Si no caso lo contrario avisas, puede salirme. Sale doping. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia que altere el rendimiento en función de mejora es considerada prohibida en el deporte. Cualquier sustancia. Así sea, por ejemplo, un antigripal, así sea un corticoide a bajas dosis. Si es utilizado para mejorar el rendimiento, es una sustancia prohibida. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero si tú tienes tu médico deportólogo, porque ahí está la diferencia en tener una guía, si tú tienes tu médico deportólogo y le dices, yo uso anticonceptivos orales, o sea, no voy a dejar de utilizarlos porque no, o sea. Siquiera no voy a hacer, pero Exacto. si avisas no sale el Entonces tema de doping. el médico tiene que hacer un aviso de uso terapéutico a la agencia antidopaje y no te va a marcar doping. Obviamente esto depende de las dosis y todos sabemos que los anticonceptivos orales tienen dosis pequeñas, pero si tú no haces este aviso y encima más te marca una dosis bastante alta, más de la permitida, entonces es doping, quieras o no. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta. Y hay una página, la otra página también, en la cual tú puedes meter la sustancia. Tú puedes meter el nombre y te va a salir si es prohibida, si no es prohibida, si necesitas aviso de uso terapéutico. O sea, esta página en realidad debería ser de uso médico. Sí, porque tienes de conocimiento para todos. De conocimiento para todos, pero debería ser de uso específicamente médico, porque no todas las personas, o sea, no sabes los compuestos químicos de cada medicación, no sabes cuál es el principio activo de las drogas, por ponerlo así, ¿no? Drogas hablando de medicamentos. Entonces, siempre esto tiene que ser manejado por un médico. Pero en el caso de tener la duda, ahí está la página de la agencia antidopaje en la cual tú puedes poner el compuesto que te salga. Exactamente. Sofía, aclarando unas dudas, y tú hablabas mucho del tema de las fases, un entrenamiento del HIIT. ¿Qué es el HIIT? A ver, el HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Esa es la traducción, ¿no? Entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿En qué se caracteriza el HIIT? Que tú haces entrenamientos de alta intensidad, podría decirse por encima del 85, del 90, del 95% de tu capacidad, de tu VO2, por decirlo así, o de la capacidad máxima. Vendrían a ser intervalos en bici o piques corriendo Podría por corta ser duración, pero a toda. Exactamente, pueden ser piques en bicicleta o puede ser, por ejemplo, en montaña. Bajas en la bicicleta a una gran intensidad y descansas cortos periodos que pueden ser 30 segundos, 20 segundos y nuevamente vuelves a hacer la alta intensidad. Los entrenamientos, por ejemplo, del CrossFit que son muy de moda, es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Hay circuitos que se utilizan para los entrenamientos específico de cada deporte. Por ejemplo, en el fútbol se les arma circuitos, depende un día a la semana, 2 días a la semana, depende del día en el que esté planificado este entrenamiento de alta intensidad, se les hace circuitos. Sí, que puede ser con pesas, puede ser con ligas, puede ser sin pesas incluso, en el cual tú trabajas 1 minuto o 2 minutos a tu máxima capacidad y descansas 30 segundos, descansas 20 segundos y sigues esto por un periodo de 15 a 20 minutos, puede ser incluso 30 minutos, a pesar de que los 15 a 20 minutos suelen ser suficientes para tener un efecto positivo. ¿Qué es lo que te hace el HIIT? Mejora tu capacidad física, o sea, y debe estar incluido en todos los entrenamientos, ¿no? En todo tipo de entrenamiento tú deberías incluir de 1 a 2 días a la semana de HIIT. Perfecto, Sofi, muchísimas gracias. Y para ir acabando, la última pregunta que me gustaría nos aclares: ¿afecta el ciclo menstrual el rendimiento de un deportista o no? ¿Afecta en qué sentido? O sea, ¿afecta? ¿Rindo menos? ¿Me va mal en una carrera porque estaba con el mes o no tiene nada que ver lo uno con lo otro? En realidad, cuando hablamos ya de deportistas de alto rendimiento o deportistas que tienen una rigurosidad en su entrenamiento, que son disciplinados, que son que tienen sus tablas de entrenamiento, que tienen su entrenador, generalmente no hay una disminución marcada en el rendimiento. ¿Sí? Puede haber durante el periodo de la menstruación, por ejemplo, o al final de la fase lútea.
los días previos a la menstruación, sí podría haber una alteración en el rendimiento. Sin embargo, te digo que si ya hablamos de un deportista que sabe manejar y que te toca competir en esos días y te toca competir, tienes que competir, y si el entrenamiento estuvo bien planificado, probablemente no haya un bajón, una variación terrible en el momento de la competencia. Chévere, Sofi, gracias por aclarar nuestras dudas. Dinos dónde te pueden buscar, a dónde pueden hacerte todas las preguntas. Claro, estamos ubicados en la Catalina Aldaz y Portugal, en el edificio La Recoleta. Somos Move On Medicina del Deporte, somos un centro integral de medicina del deporte. ¿Qué quiere decir integral? Que no somos nosotros por decirlo así, no somos una sola persona, no somos varios médicos, somos varias disciplinas, todas enfocadas en el deporte, y cada uno se dedica a su especialidad. Tenemos nutrición deportiva, sí, tenemos 2 nutricionistas espectaculares especialistas en nutrición deportiva. Tenemos un médico fisiatra que además es experto en terapia del dolor, entonces lesiones deportivas, dolores de espalda, dolores de cuello, es especialista. Tenemos un médico que además de ser deportólogo, es traumatólogo y es especialista. Él sí es especialista en lesiones deportivas porque es deportólogo y traumatólogo. Y tenemos también las fisioterapeutas, ¿no? Que todos los pacientes que llegan a manos de las fisioterapeutas no quieren irse, les aman. Bueno, amigos, ya saben, es completo ahí, visiten Move On. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Sofi, por todo, por aclararnos las dudas. Ya saben, escuchen en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, en Spotify, en Stitcher, en Libsyn, en YouTube. No olviden compartir con sus amigos, así llegamos a más personas. Este y todos los episodios están en nuestras plataformas. Gracias a nuestros auspiciantes, que sin ellos no estaríamos aquí, a MoveOn.Shimano, a Omni Studio, donde grabamos cada uno de nuestros episodios. Gracias, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.